Bueno, ya lo tengo en Zoom directo a Agustín Echevarne, como digo yo, nuestro columnista de lujo. Y Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, un placer charlar contigo, Rubén. Agustín, bueno, era obligado, ¿no? Dame una reflexión general tuya respecto a la marcha de ayer. Bueno, fue una marcha muy grande, pero yo creo que en Argentina estamos trabajando mucho con el hipotálamo y poco con el lóbulo frontal, es decir, mucho con las emociones, y me parece que falta ponerle un poco de cabeza fría a todos los asuntos públicos, ¿no? Pero cuando uno mira las universidades, por supuesto, es un tema importante para la Argentina, hasta era un lema de nuestros, digamos, nuestros abuelos y demás, esa idea de mi hijo el doctor, la posibilidad que daba la Argentina que venían inmigrantes que eran, digamos, analfabetos muchas veces y que venían con una mano atrás y otra adelante, así con nada de dinero, y que en una generación podían pasar a ser sus hijos o algunos de sus hijos profesionales. Y eso estaba muy, pero muy bien. Era la movilidad social ascendente, y es lo que uno tiene que buscar con la universidad, y creo que eso, todos los argentinos estamos de acuerdo que eso está muy bien. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, primero que obviamente la universidad no es gratis, sino que tiene un costo. Pero la pregunta es quién financia ese costo y qué es lo que corresponde. Entonces ahí tenés varias cuestiones, porque yo creo que todos los que nos están escuchando probablemente van a estar de acuerdo que no es razonable que una persona de menores ingresos financie a los que tienen mayores ingresos. Entonces resulta que la mayor parte de la gente que va a la universidad tiene ingresos más altos que el promedio y que además cuando egresen a la universidad lo más probable es que tengan sueldos más altos que el promedio de la sociedad, pero sin duda mucho más altos que los más pobres. Y sin embargo la universidad se financia con recursos generales que incluyen los aportes que hacen los más pobres cuando pagás el IVA comprando el pan, la harina, lo que fuera, cuando pagás los impuestos. Entonces ahí te vienen varias preguntas. Primero, ¿la universidad es un bien público? Y la respuesta es que no. En la literatura, cuando definís bien público, se refiere a un bien que no puede ser, no tiene rivalidad. Es decir, si vos tenés justicia, justicia para todos, o tenés policía y seguridad, y es para todos, y no puedes excluir a nadie. Pero en la universidad, en cambio, tenés un asiento que lo pone una persona u otra persona. Es decir, que no es un bien que es para todos, sino que es para el que lo está recibiendo en ese momento en particular. Y la otra alternativa que tenés para poder justificar un subsidio es que tengas externalidades positivas. Y ahí sí, porque puede ser que vos estás financiando a una persona que es un gran médico, que después tiene un descubrimiento extraordinario y que ese descubrimiento aporta a la población. Entonces hay dos argumentos para revisar. Uno es quién puede pagar su universidad y quién no. Y desde ya vamos a estar de acuerdo en ayudar al que no lo puede pagar y dar una beca. Pero la pregunta es, ¿por qué dar una beca al que sí puede pagar? Entonces, el siguiente punto es, bueno, ¿cómo sabés quién puede y quién no puede pagar? Bueno, una manera simple de hacerlo es ver cuánto pagaron en el colegio secundario. Hay gente que durante el colegio secundario, durante los 5 o 6 años del colegio secundario, han pagado 500.000 pesos, 400.000 pesos, en algunos casos hasta 1 millón de pesos. ¿Por qué no pueden pagar 100.000 pesos en la universidad? Por ejemplo, un arancel de 100.000 pesos. Si eso fuera así y estás tomando nada más que eso, probablemente vas a financiar una buena parte de la universidad con los aportes de lo que corresponde a las propias personas que van a recibir el beneficio. Ahora, si vos tenés una persona que además va a generar externalidades positivas porque es un gran alumno, le puedes dar una beca, y es lo que hacen todas las universidades del mundo. A los buenos alumnos les das becas. También le puedes dar becas a las personas que no tienen recursos, y ahí vamos a la movilidad social ascendente. Esto hicieron en Londres, en el 98 se hizo en Inglaterra, se hizo una reforma y se demostró que los recursos que estaba utilizando el gobierno nacional inglés estaba generando una mayor distorsión, mayor desigualdad, porque era un dinero que iba a la gente de mayores recursos. Y en cambio dijeron los financiamientos que va a hacer el Estado los va a ser específicamente destinados para la movilidad social ascendente, para permitir que la gente de bajos recursos pueda ir a la universidad. Porque recordemos que para ir a la universidad, y además para poder estudiar bien a tiempo completo, vos requerés financiar no solo la enseñanza o la matrícula, sino también
por ejemplo, si venís de alguna otra provincia o lo que fuera, el lugar donde vas a vivir, la comida, etc. Entonces se daban becas que incluso a veces incluyen el sustento. Pero entonces estás guiando el dinero público para la movilidad social ascendente. Entonces yo creo que hay que debatir estos temas en profundidad, salir de las frases simples, salir de las falsedades, porque nadie ha dicho nunca que había que cerrar las universidades y ese fue el lema con el que salieron a la calle. Si vos le asustás a los chicos y decís, te van a cerrar la universidad y no vas a poder seguir estudiando, obviamente los estudiantes salen a la calle. Ahora, ¿eso que dijeron es verdadero o falso? Es falso, no es cierto. Entonces, lo que hay que empezar a ver es hablar con la verdad, decir las cosas como son y, por supuesto, debatir el presupuesto. Y desde ya, creo que no hay ningún argumento para decir que no podés poner auditorías en la universidad. El dinero público tiene que y debe ser auditado para saber que el dinero que se gasta bien. Está bien. Ahora, volviendo a la marcha en sí, dio la imagen, la sensación, cuando uno veía por televisión hablando a una madre de Plaza de Mayo, a Pérez Esquivel y a otros que hicieron declaraciones, que la marcha fue copada por la izquierda. Bueno, sin duda la izquierda siempre va a estar en eso. La izquierda siempre ha intentado dominar la universidad y la educación. Desde Antonio Gramsci, que decía, si dominás la educación y la cultura, el resto se da por añadidura. Con lo cual siempre han intentado tener un dominio de las universidades. Se ha tenido, por ejemplo, Franja Morada siempre tenía una importancia muy grande en la universidad, a pesar de que los radicales llegaban a sacar en algún momento 2% de los votos. Pero siempre mantenían eso y utilizan los recursos de la universidad en buena parte para financiar eso. Y está demostrado que se ha utilizado los recursos de los centros estudiantes y demás para financiar a chicos que después hacen política en la universidad. Pues entonces, de nuevo, las externalidades positivas. Externalidades positivas es cuando vos generás algo positivo para el resto de la gente que no te lo están pagando. Un buen alumno genera externalidades positivas para el resto de los alumnos, por sus preguntas inteligentes, por sus comentarios, porque estudia fuera de clase con los alumnos y eso le eleva el nivel de la universidad. Un mal alumno que se dedica a hacer política, a hacer ruido, a interrumpir las clases, a pasar como me ha pasado a mí en la UBA, que entre un chico y me escriba en el pizarrón con un marcador indeleble, fueron 30.000, por ejemplo. Yo estaba hablando de un tema de inteligencia artificial. Digamos, entonces, ese tipo de alumnos genera externalidades negativas, no positivas. Está generando un costo para el resto de los alumnos que está generando un problema. Entonces, cuando entras en el populismo a la universidad, es un problema. Y la verdad es que las universidades no están haciendo un buen trabajo. Eso es otra cosa que hay que mirarlo. Las universidades en Argentina, en las universidades públicas, la gran mayoría de los alumnos que ingresan no terminan. Eso es un costo muy grande para la sociedad, porque le financiaste un estudio que finalmente no tuvo un resultado. No tuvo el resultado deseado, que es que se reciban, ¿no? No digo que tengan resultado cero, porque siempre algo aprendés y demás. Pero evidentemente no están cumpliendo los requisitos mínimos para poder recibirte. Ni siquiera estoy diciendo recibirte con excelentes notas, porque de nuevo, a los alumnos muy buenos les podés dar becas por ser muy buenos, pero tienen que mantener excelentes notas. Eso pasa en todas las universidades del mundo. Entonces, pues en Alemania, por ejemplo, hay universidades gratuitas, pero no todo el mundo puede ir a la universidad, solamente los que son muy buenos alumnos. Es decir, en China comunista, en Rusia, en todos lados, para ingresar a la universidad tenías que ser muy bueno. En cambio, si a vos te financian, si vos no te auditan y te dan la cantidad de presupuesto en función de la cantidad de alumnos que tenés, lo que te conviene es aumentar la cantidad de alumnos. Entonces, el primer año te ingresa una enorme cantidad de alumnos y el segundo año la mitad se va. Al que maneja el presupuesto de la universidad no le molesta porque le financiaron por la cantidad de alumnos. En cambio, hay que empezar a poner objetivos precisos, hay que auditar, hay que volver al mérito, hay que volver a los exámenes de ingreso. Yo nunca estuve de acuerdo con el ingreso irrestricto. Aunque sí, debo decir que hay un argumento que dio una comunista chilena que me interesó, que era Camila Vallejos, y me pareció que es muy atendible. Y ella decía, pero ojo, porque puede ser que un chico que haya estado, que provenga de un barrio muy humilde y que haya sido el mejor de su escuela, no le alcance para pagar, para el nivel de estudios para entrar a la universidad.
¿Qué haces con ese chico?, me dice. Bueno, en ese caso, dice, habría que darle un apoyo durante un año para que se iguale con el resto. No para bajar el nivel para que ese chico pueda ingresar, sino para elevar el nivel de ese chico, dándole un apoyo extra para que pueda ingresar. Y me pareció un argumento extraordinario y lo adopté. Y lo sumo. Es decir, que acá no hay que tener preconceptos, creo, sino que hay que estudiar los temas con profundidad y ver qué es lo que es razonable y qué es lo que no es razonable, ¿no? Y empezar a utilizar los fondos públicos. Cuando son fondos públicos, son fondos de los impuestos, son fondos de los impuestos que pagan todos, incluyendo la gente de bajos ingresos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el dinero del público, es decir, con el dinero de los contribuyentes. Para redondear este tema, Agustín, el gobierno salió a decir que hubo fallas y errores de comunicación y que por eso se dio esta situación. Pero cuando uno mira la historia argentina, a ver, en 1862, primer gobierno constitucional de Bartolomé Mitre, de ahí para abajo solamente Sarmiento y Roca se ocuparon de la educación, el resto no se ocupó de la educación. Nuestros presidentes últimos, desde ahora, desde el 83 en adelante, tampoco vimos un presidente que tomara el tema de la educación en serio. Entonces, ¿no será que el gobierno subestimó un poco la vocación que tiene la sociedad argentina por la educación? No, puede ser. Yo creo que ahí, digamos, hubo un montón de temas. El que iba a ser el secretario de Educación era Martín Krause, que es un gran educador y tiene todo un programa que tenía pensado para estimular la educación en Argentina. Ahora, es verdad que, no sé, que después hubo algunos inconvenientes, cambiaron de secretario, hubieron algunas cosas, pero yo creo que me parece que es muy importante dar este debate y dar el debate de la educación en general, porque la educación está muy mal en Argentina. Pensá que estábamos número 1 en América Latina en los test de PISA todavía hace 20 años atrás. Veníamos cayendo, pero éramos número 1 de América Latina. Lo que pasa es que América Latina está muy mal a nivel mundial. A nivel mundial, América Latina entera está casi en el 10º inferior de la tabla, ¿sí? Estamos muy mal. Pero Argentina hoy ya no es primero de ese montón malo, por lo menos éramos el número 1. Ahora de ese montón malo estamos del promedio para abajo. Es decir, que estamos malos entre el pelotón de los malos. Eso es el nivel de la educación argentina. Por supuesto, hay que empezar con los más pequeños. Cuando se habla del capital humano, que es la idea que tiene el gobierno con este nuevo ministerio, el énfasis que hace que nosotros vamos a traer, va a venir, tener un anticipo, viene el doctor Heckman, que es un premio Nobel de Economía, experto en capital humano, va a venir en junio, y va a dar charlas acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos que se entienda qué significa el capital humano, que empieza en los primeros 1000 días, cuando se desarrolla el cerebro de los chicos. Entonces, el primer presupuesto del Estado tiene que estar dirigido a que no haya ninguna persona desnutrida, que todos tengan cerebros bien cableados, porque si vos no lo tenés bien en ese momento, después le vas a tener que financiar durante 80 años, porque esa persona nunca va a poder ser autosustentable. Entonces, tenés que tener muy bueno, hasta un punto de vista incluso egoísta, debiera ser inteligente y decir, tenemos que tener todos cerebros muy bien puestos. Y esos son los primeros 1000 días. Y eso significa no tener desnutrición y ayudar a las mamás a la estimulación temprana, enseñar lo que es la estimulación temprana. Luego viene el jardín infante, que es clave, y después la escuela primaria. Entonces eso es importantísimo. Nadie puede salir del primer grado si no puede leer de corrido y comprender lo que lee. Sí, primer grado. Ahora resulta que llegan a tercero, cuarto, quinto grado y todavía no saben leer bien. Entonces hay que dejar de lado todo el populismo y empezar a enseñar en serio matemáticas, lengua, ciencia. Es decir, hay que tomarse en serio la educación. Y yo creo que eso hace rato que no se ha tomado en serio porque se la ha utilizado para adoctrinar, se la ha utilizado para conseguir votos, se la ha utilizado para mantener ciertas ideas que a alguien le benefician. Pero no se ha pensado en el bienestar de los chicos, no se ha pensado en desarrollar los cerebros, no se ha pensado en desarrollar el pensamiento crítico. Estoy hablando en términos generales, por supuesto hay un montón de casos especiales que sí, hay cantidad de maestros que yo los admiro y son admirables, pero cuando mirá los grandes números, son horribles, no son más o menos, son horribles los datos de la educación en Argentina en los últimos 20 años. El kirchnerismo ha destruido la educación en Argentina, eso es lo que hay que comprender. Es cierto.
Bueno, como siempre se nos acabó el tiempo, Agustín. Nos volvemos a encontrar, si estás de acuerdo, el 8 de mayo. Así que te mando un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo.